Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí de vuelta en Somos Libros, Seámoslo Siempre, y hoy vamos a conversar con Marta Riva Palacio, que es una escritora mexicana que vino por la Feria Ricardo Palma, y que es muy interesante porque ella cuenta muchas historias, ya sea de literatura juvenil, de literatura infantil, pero siempre mezclando la palabra escrita con lo visual. Vamos a hablar con ella sobre todo sobre su libro Lunática. Mi nombre es José María Salazar Núñez y aquí empieza Somos Libros y Seámoslo Siempre. Acompáñame. Bienvenidos, seguimos aquí en Somos Libros, Seámoslo Siempre, y vamos a conversar con la escritora mexicana Marta Riva Palacio, que es una de las invitadas internacionales de la Feria Ricardo Palma 2018. Y hola, ¿qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Bien, José María, un gusto estar aquí. Bueno, aquí tenemos 3 libros y hay muchos más que has escrito. Quiero empezar con Lunática, que es un libro muy interesante porque fue el Premio Iberoamericano de Poesía para Niños hace ya unos años. Cuéntanos un poco cuál es la idea detrás de Lunática. Lunática es un poemario que surge de esta necesidad de hablar de recuperar mi voz. Está inspirado en cuando tenía yo 9 años. También cosas de mi sobrina, pero es recordar esta voz poética de la infancia, pero que incluya también todos sus cataclismos y de esta parte así de la necesidad de aullar, de rascar, de ser irreverente incluso un poco, ¿no? Pero que también puede tener esta otra parte introspectiva en la cual a veces se nos olvida que también de niñas, de niños nos hacemos grandes preguntas, pero que tal vez lo que pasa es que tal vez no tenemos el vocabulario que un adulto, pero también nos preguntamos qué es esto, qué es este mundo, por qué nos sale sangre roja, ¿no? De qué pasa cuando el corazón se deja de latir. Entonces fue como explorar estos dos registros, ¿no? Desde el comienzo hablabas de lo de aullar, ¿no? Al comienzo está la imagen de este lobo y de la luna, ¿no? Todas estas imágenes como esa cuestión misteriosa que no entendemos. Es importante para ti hacerte estas preguntas, pero desde la perspectiva de la inocencia del niño que, digamos, no sabe aún todas estas cosas, que recién está aprendiendo a plantearse estas preguntas. Es que eso es lo que yo creo que es muy interesante, porque de niñas, de niños nos planteamos esas cosas, aunque sea a través de las emociones, aunque no sea verbalmente, ¿no? Eso es algo que pasa, de que a veces creemos que estas emociones, como la percepción de lo sublime, es algo que solo se da en la vida adulta, cuando en realidad no está ahí enraizado esta cuestión de la noción de la eternidad y todo eso, que aunque no lo diga uno de niña o de niño con esas palabras, están ahí. Entonces en Lunática había esta cuestión también justo, ¿no? De lo del aullido y del lobo, de recuperar esta visión de la poesía que al fin de cuentas viene, ¿no? También del conjuro, de la fórmula mágica, ¿no? Rituales casi, ¿no? Exacto, ¿no? Es el origen ritual de la poesía y que está anclada al cuerpo además. Claro. Y quería, hablando del cuerpo y de estas cuestiones, el libro tiene toda esta experimentación visual con la palabra, ¿no? Cuando hablas de un aullido, dice aú constantemente. En este momento las palabras parecen estar dentro de un círculo, ¿no? Se dan su marometa, suben, bajan. ¿Cuán importante es para ti jugar con la cuestión visual, con los textos, ¿no? Porque no solo lo has hecho en esto, sino también en otros libros, ¿no? Yo creo, no sé si es mi formación, que yo después de estudiar psicología estudié artes visuales y había mucho de reflexionar en torno a la imagen, me lleva a decir es que el texto en sí es imagen, claro. Es una representación de un sonido. Entonces en la poesía, que no estamos anclados tal vez como a la gravedad, ¿no? Del renglón de la prosa, de repente tenemos este campo de experimentación que podemos ahí explotar más, ¿no? Y especialmente si estamos diciendo que es poesía infantil y que va dirigida a niños o a jóvenes, esta cuestión lúdica, ¿no? De que el texto se va evolucionando, se va transformando para volverse una imagen que nos va a remitir al sentido, ¿no? De todo un poema, ¿no? Claro. Quería antes de cerrar a hablar sobre el último libro que publicaste, Orfeo. Cuéntanos un poco cuál es la historia detrás de Orfeo. Orfeo, que además ahí tuve la suerte de contar con ¿cómo se llama esto? Con la complicidad de la editora de Angélica Antonio, que me dejó explorar. Orfeo, yo traía ya mucho la necesidad ya había escrito un cuento hace mucho tiempo sobre Orfeo, y yo quería seguir explorando, ¿no? Esta figura órfica y todo lo que hay en torno al mito. Pero bueno, en este libro fue explorar justo, ¿no? Es hablar del mito de Orfeo, pero no volverlo a contar nada más, sino tratar de resolver la pregunta de qué en el mito de Orfeo, del mito de Orfeo resuena en mí, qué me evoca,
qué tiene que ver Orfeo con mi historia personal, ¿no? Y a partir de ahí, qué otros elementos de otros universos también hacen eco con este mito. Y fue a partir de ahí construir un libro que yo ya empezó como con la idea de ser una novela más lineal, pero a la larga el proceso me fue llevando por otro lado totalmente diferente, de un libro en el cual el tema central es la voz. Claro. Bueno, que es el tema de Orfeo, ¿no? Esta persona que se guía por su voz, que ha conseguido todo en su voz y que al final, digamos, termina siendo traicionado por esa misma voz, ¿no? Y cómo fue un poco encontrar un mito. A veces tenemos esta idea, y se ven todos tus libros, ¿no? De cuestiones universales, cuestiones pero vistas desde un punto de vista muy personal, ¿no? ¿Cómo es un poco ese viaje de anclar estas cuestiones míticas que a veces nos pueden abrumar un poquito y no les hacemos caso, pero anclarlas a lo personal y a lo sensible? Yo creo que justo fue, bueno, a mí el encuentro, por ejemplo, con Orfeo fue desde muy pequeña. Mi mamá me contó el mito, desde ahí me fascinó y he vuelto una y otra vez, ¿no? Yo creo que algo que es interesante de los mitos es recordar que como diría Jung, están vivos y están aquí, y por eso es que son vigentes, porque nos hablan de las verdades más fundamentales del ser humano. Entonces, es eso, recordar que cuando hablamos de los mitos o las leyendas o estos cuentos de hadas o folclóricos que llevan tanta antigüedad, es encontrar qué tienen que ver conmigo, ¿no? Para desde ahí poder volver a recontar y ver, ¿no? Y explorar. Quería terminar la conversación preguntando algo muy interesante que ya lo mencionaba en Lunática y está en otros libros también, que es la cuestión justamente visual y de experimentación de las cuestiones literarias con cosas que quizás no pertenecen normalmente a la literatura, ¿no? Incluso en distintos registros. ¿Cuán importante crees que es para ti explorar la palabra escrita con otros registros como lo visual, lo sonoro, etcétera, etcétera? Yo creo que ahí tuvo que ver un poco mi formación, o como a veces bromeamos de formación. Al fin de cuentas yo vengo de un enfoque muy interdisciplinario, ¿no? Estudié psicología a la par que he estado escribiendo, luego estudié artes visuales. Las artes visuales paradójicamente me llevaron a lo sonoro. Y algo que me he dado cuenta es que el hilo conductor es contar historias, ya sea a través de imágenes, ya sea a través de sonidos o a través del texto, ¿no? De las palabras. Yo creo que cada proyecto me va llevando hacia dónde va a ir, ¿no? Y algo que es importante, yo lo compagino porque siento que complementa, ¿no? Es al fin de cuentas el trabajar, por ejemplo, salir a la calle con mi grabadora y recorrer, ¿no? Haciendo registros sonoros, aunque no esté tan así textualmente en Orfeo, de alguna forma me alimenta, ¿no? Amplía la perspectiva. Bueno, muchísimas gracias, Marta. Y recuerden, ya saben, todos estos libros de Marta Riva Palacios los pueden encontrar editados por el Fondo de Cultura Económica. Y recuerden, somos libros. Seámoslo siempre. Gracias, Marta. Bueno, hasta aquí hemos llegado por hoy. Mi nombre es José María Salazar Núñez. Conmigo será hasta la próxima. Ya saben, nos pueden encontrar en Facebook en Somos Libros. Nos pueden encontrar en Facebook en CNB, en la página web cnbtdigital.com y a mí en Instagram en @JosemaríaSomosLibros. Estén atentos a las novedades y mientras tanto, mientras esperan nuestro siguiente programa, recuerden que somos libros y seámoslo siempre. Chao.